Bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de estar aquí. No puedo creer que ya vaya a ser octubre, ya, octubre. El año ha sido rapidísimo como todos los años. Y bueno, para mí octubre es un mes súper especial desde septiembre. Cumpleaños de mi hija, luego cumpleaños de mi esposo, en octubre cumpleaños de mi hijo, y luego más adelante cumpleaños de mi hija también. Entonces, bueno, para mí son como momentos esperados, de muchos recuerdos y de muchas emociones también. Y justo este episodio surgió de un podcast que estaba escuchando, en donde tocaron justo temas que me conectaron, claro que con mi propia experiencia, porque en realidad todos los podcasts que hago están conectados con esa experiencia pasada, con mis vivencias, con cosas que me hubiera gustado escuchar en ese momento, que alguien me las dijera, y que creo que hace falta hablar de ellas. El, el episodio pasado donde yo grabé, hablé de estas puertas mágicas que no existen, y ahora voy a hablar de dos sensaciones que se entrelazan cuando estamos ya sea en un TCA o cuando estamos pensando en recuperarnos de un TCA o cuando estamos en recuperación. Eh, y ojo aquí, acordémonos, porque a veces me pasa que gente escucha el podcast y no se siente relacionado. ¿Por qué? Porque no tienen un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, su relación con la conducta de la alimentación y su relación con el cuerpo son muy distorsionadas. A lo mejor no llegan al grado de un trastorno como tal, o a lo mejor sí, nadie se los ha dicho, pero aún así no es una relación que se sienta sana, que se sienta cómoda, que siempre pareciera que está en pelea, en conflicto, no hay paz en esta relación, ¿no? Entonces, cuando hablo de una recuperación es justo no solo de un TCA, sino de esta relación que tienes tú con la comida y con el cuerpo. Y por eso también creo que es importante que, si bien no te autodiagnostiques con un TCA, pero sepas que hay mejores maneras de vivir que esta que estás viviendo, donde has vivido en pelea toda la vida. Y bueno, por supuesto, a todas esas mujeres que acompaño, y a todas aquellas que viven su proceso desde un lugar diferente, estoy segura que este episodio les va a dar mucho. Uno de los primeros dolores que aparecen en la recuperación es justamente darte cuenta de todas las cosas que intercambiaste para mantener al TCA. Y luego descubrir que para recuperarte también tienes que dejar cosas atrás. Y a lo mejor son cosas que disfrutas, cosas que no están relacionadas con el TCA directamente, pero que por un momento les vas a tener que poner un alto. Y es un dolor muy profundo porque realmente es un duelo. Muchas veces es la pérdida de sentido. Viene el enojo contigo, viene la ira, viene la vergüenza y la voz juiciosa que se intensifica porque cada herida del pasado vuelve a sangrar y quedan abiertas otra vez. Recuerdo mucho cuando escribí mi primera carta de despedida al TCA. Fue muy duro, porque en ella, si bien le agradecía por haber estado, porque esa es una parte, o sea, gracias al TCA pude sobrevivir, gracias al TCA pude realmente manejar, si no manejar, navegar unas emociones que no hubiera podido navegar sin él. Estuvo ahí, estuvo para mí, estuvo presente en el momento. Sin embargo, hay unas partes que me fueron drenando la vida y que te están drenando la vida a ti. Y al mismo tiempo odiaba todo lo que me había quitado. Porque cuando empiezas un proceso de recuperación, comienzas con esta parte de voltear atrás y ver esas pérdidas y ver todo lo que intercambiaste y todo lo que dejaste por tu trastorno. Y claro que no soy la única que ha sentido esta mezcla. Haberlo dado todo y después tener que soltarlo todo para aprender a ser alguien distinta. Claro que había mucho enojo conmigo, porque tenía que reconstruirme. Era una mujer a punto de cumplir 40 años y no sabía quién era. Me sentía como una adolescente
perdida, no tenía una identidad, no sabía qué me gustaba, no conocía mis emociones, no me conocía a mí y me avergonzaba, porque al mismo tiempo, en esa época, mi hija comenzaba la adolescencia y era como, no puedo creer que yo sea su mamá y que estemos pasando procesos muy similares. ¿Te relacionas con esta sensación? A lo mejor no eres mamá, pero a lo mejor has vivido varios años con el TCA y muy probablemente tu TCA empezó, si bien en una edad adolescente o en la pubertad, y te das cuenta que no pudiste cerrar ese ciclo, que a lo mejor amigas tuyas lo han hecho, y que te quedaste atorada, que hoy en día piensas que sin el TCA no eres nada, porque tu identidad de hecho te la da el TCA. Es el lugar en donde el pasado desgarra cuando lo miramos, pero que necesitamos reconocer. Y donde el presente duele porque nos exigimos a reconciliarnos con ese pasado, aún dejando de hacer cosas que disfrutamos hoy. Me recuerda mucho una frase que escuché, que para mí es un maestro, él no lo sabe, pero lo oigo muchísimo, tiene un podcast, se llama Eric Magnanus, eh, y en esta frase decía, no es la pregunta adecuada solo decir quién soy. Esa es la pregunta que se ha hecho a lo largo del tiempo. Hoy en día creo que es más importante decir en quién me quiero convertir. Y esa pregunta para mí significó mucho en ese momento, porque en ese momento yo no me reconocía como un nada, tal vez, como me reconocía con mucho sufrimiento, con mucho dolor, pero sí reconocía en quién quería convertirme o quién quería construirme y podía ver lo que me hacía falta en un sentido más profundo porque no tenía nada que ver con el cuerpo y con la comida, tenía que ver con ese valor interno, con esa sensación de estar vacía por dentro y llenarme con esa falta de espíritu y de amor por mí misma. Y entonces, gracias a esa pregunta, abrí mis ojos, no solo a quedarme estancada en el pasado, sino a voltear al horizonte y decir, ahí me tengo que enfocar en eso que quiero construir. Tus acciones suceden en el presente, claro, pero si tu mirada tiene que estar construida en eso que quieres tú lograr. La coherencia aparece cuando lo que haces hoy responde a lo que sueñas. Y de repente te das cuenta que eso que parecía solo un sueño puede convertirse en realidad. Y el peso de esa esperanza es el que te lleva a tomar la forma de recuperación. Pero bueno, vamos a lo que verdaderamente pasa en el presente. Porque cuando eres capaz de voltear atrás y reconocer, ajá, sí, es cierto, perdí mucho por el TCA, aparecen estas pérdidas que antes negabas, que te dolía verlas, lo que tuviste que sostener y lo que tuviste que hacer para poder vivir con ese abusador que era tu TCA, porque no me vas a dejar mentir. Todo el tiempo en este podcast y en diferentes episodios vas a oír que el TCA es un abusador encantador. Y esas pérdidas que no querías ver porque te dolían, porque eran tan grandes que preferías cerrar los ojos, te arrebataban de reconocer que habías perdido hasta tu propia dignidad. Y ese vacío era muy grande. Esa conciencia de pérdida es dura. No llega sola. Viene acompañada de ira, de decepción, de tristeza, de culpa, de vergüenza, de frustración y golpea en lo más profundo de ti. Sin embargo, evitar ese dolor no te lleva a ningún lugar mejor. De hecho, no verlo te mantiene repitiendo el mismo ciclo de pérdidas constantes. Porque cada vez que eliges al TCA, dejas de elegirte a ti. Y claro, el TCA más te lo va a decir. ¿Para qué querría decírtelo? Si se alimenta de tu abandono. En mi caso con el TCA, perdí sobre todo tiempo. Valiosísimo. O dicen que es el mayor tesoro, el tiempo. Tiempo que pude haber invertido en cosas más duraderas, como cultivar amistades,
en construirme a mí misma, en construir memorias y vínculos más fuertes, en reconocerme realmente como una mujer completa. Quizá hubiera estudiado más, quizá hubiera generado muchas más oportunidades de explorar mi verdadero ser, de conectarme conmigo misma. Y no se trata solo del tiempo perdido en la comida o en el cuerpo. Es el tiempo que te vives desvalorizando constantemente. La relación enferma con la comida se hace viva en tus mismas relaciones y contigo misma. Y aunque logras cosas, no las disfrutas. Pierdes la capacidad de abrazar tus logros. He conocido a mujeres exitosísimas que han logrado todo lo que han soñado, que son personas que han puesto todo ahí y que alcanzan grandes éxitos, no solo en su trabajo, no, con sus familias, en todas las áreas de su vida. Y vienen conmigo y me dicen, pero no puedo terminar de recuperarme, pero tengo todo y no lo puedo disfrutar. Pierden la capacidad de abrazar sus logros. Viven con las agendas llenas y vivimos todos con estas agendas llenas, pero con nuestras almas vacías, poniendo palomita a toda esta lista de tareas, pero sin plenitud, sin gozarla, en una vida robótica por todo lo que logramos, sí, pero sin un verdadero compromiso con nosotros mismos. Por dentro hay un miedo constante a que todo se salga de control. Si yo me empiezo a recuperar, no habrá control. Todo estará mal. Es esta ilusión de que entre más control tenga, mejor voy a estar. Porque es una ilusión que nos mantiene, claro, atadas al TCA, que se alimenta de ese control y termina, por supuesto, haciendo nuestra cajita o nuestra jaula cada vez más pequeña. ¿Y qué decir de la espontaneidad y de la autenticidad? Se pierden totalmente. Me molestaba pensar, de verdad, me molestaba pensar y estar al lado de gente que no planeara, que pudiera vivir su vida así de, pues vamos a ver qué el día será para mí. No puede ser, o sea, ¿cómo no puedes poner horarios? ¿Cómo no puedes tener actividades? ¿Cómo no puedes tener todo controlado? Me sentía demasiado incómoda y vulnerable con esas personas cuando tenía un TCA. ¿Por qué? Porque yo no podía experimentar la vida como ellos, no podía entenderlo. Y de verdad, honestamente, me preguntaba, ¿en serio hay alguien que se puede sentir cómodo viviendo así? Y sí, la autenticidad muchas veces la confundía con el control del TCA, porque yo pensaba que era auténtica. Yo pensaba que hacía las cosas diferente a todos los demás, pero en realidad no las hacía diferente a nadie. Solo era esclava de mis pensamientos. Pero yo lo ponía como en esta cajita bonita, soy auténtica. No, no creo que seamos auténticas cuando tenemos un TCA, porque seguir reglas no te hace auténtica, te hace esclava. Hay una metáfora que me gusta mucho, que te la quiero contar, eh, que habla como de esta jaula de cristal, que desde adentro puedes ver cómo los demás se ríen, improvisan, disfrutan, pero tú estás atrapada, con las manos atadas, a veces ensangrentadas, de tanto intentar mantener limpio ese cristal, limpiándolo porque quieres ver lo que hay allá afuera, quieres disfrutar lo que hay allá afuera, pero estás en tu cristal, encerrada. Te convences de que entre más lo limpies, más vas a poder ver a los demás y disfrutarlo, más vas a poder experimentar la vida. Pero lo cierto es que estás prisionera ahí dentro, que no importa cuánto lo limpies, sigue siendo una jaula que no puedes abrir hasta que no te das cuenta que la llave la tienes tú. Siempre estuvo contigo y viviste pensando que limpiando el cristal una y otra vez era tu única manera de experimentar la vida. No, tú tienes esa llave. Tal vez hoy no la puedes ver, tal vez hoy no la tienes disponible a la vista, pero eso no significa que tú no la tengas. ¿Por qué?
Porque lo he dicho ya en otro capítulo, si fuiste capaz de reprogramar tu cerebro para tener un trastorno de la conducta alimentaria, eres capaz de reprogramarlo de vuelta para no tenerlo. Tienes todo lo que necesitas para recuperarte de un TCA. Eso no significa que todos los procesos sean iguales. Eso no significa que todos los que tenemos un TCA nos vayamos a recuperar. Cierto, eso no es cierto, pero que podemos hacerlo es real, es cierto. ¿Qué se necesita? Lo he dicho una y otra vez y lo dije hace rato. Acciones. Que tus acciones vayan encaminadas a tu recuperación. No es solo soñarlo, es actuar. Sueño y acción constantes, creencias, cambiar esas creencias, dejar de romantizar que te puedes recuperar en un entorno que no es seguro, en un entorno que te ha robado muchas cosas, dejar de romantizar que la cultura de dieta es una opción, dejar de romantizar que el cuerpo delgado te va a sostener tu cuerpo delgado es la única manera. Que no, esas son creencias que te han limitado constantemente. La llave está en ti, pero tienes que actuar como si te quisieras recuperar. Y es una pregunta que a lo mejor no viene hoy el tema, pero justo esta pregunta, ¿cómo actuaría una persona que se quiere recuperar? Me la hacía todo el tiempo en la recuperación. ¿Cómo actuaría? Si yo tengo, ejemplo, un plato de comida enfrente, ¿cómo actuaría una persona que se quiere recuperar? ¿Se lo comería o no? Si yo me estoy recuperando de bulimia, ¿cómo actuaría una persona que se quiere recuperar? ¿Iría a vomitar o no iría a vomitar? ¿Qué haría? A veces es más fácil verlo en esas terceras personas que nosotros. Y bueno, cuando ya logras ver todas estas pérdidas, que es doloroso, que es un proceso, que vas a tener eh, un tiempo para procesarlas, perdonarte muchas veces, porque, a ver, hacemos cosas no agradables, hacemos cosas que nos avergüenzan. A veces esas cosas que nos avergüenzan pensamos que son enormes y no son tan enormes, eso es cierto. Pensamos que somos las únicas que hacemos esas cosas, tampoco es cierto, pero también hay cosas que nos arrepentimos de haberlos hecho, que lastimamos a otros, que ofendimos a otros, que no estuvimos para otros. Y creo que ese proceso, por eso es tan importante que alguien te acompañe, porque muchas veces ahí te quedas estancada en ese dolor. Y como no tienes todas las herramientas, a veces vuelves al trastorno o vuelves a otro tipo de herramientas, a veces no las más sanas, para poder navegar esas emociones tan dolorosas y muchas veces es volviéndolas a cubrir y no verlas, porque es mejor no verlas, al menos en ese momento. Sin embargo, haciendo el proceso, simplemente sabes que lo hiciste por una razón, sabes que no eres culpable, tendrás que tomar las responsabilidades que implica lo que hayas hecho, asumirlas y listo, continuar tu vida. Y cuando ya logras ver todo eso que perdiste, aparece otra vez esa maldita voz que nos incomoda a todos, que te lleva a sentir que ahora en la recuperación también estás perdiendo cosas, porque muchas veces en tu recuperación tendrás que dejar atrás cosas que te gustaba hacer o cosas que incluso sentías que te hacían bien o actividades importantes, personas importantes. La gente que va a programas residenciales, por ejemplo, donde se tiene que hospitalizar tiene que tener su vida por unas semanas o incluso cuando salen, pues va a haber un periodo de adaptación y de tiempo que serán diferentes sus rutinas. Aquellos que no están en centros de recuperación y que viven la recuperación desde afuera, habrá momentos en que tengan que dejar eventos, actividades, incluso personas, pequeñas rutinas que les daban calma, que les daban a lo mejor algo de contención, pero que al final esa contención no era una contención sana o que les ayudara o las encaminara a su proceso de recuperación. Por ejemplo, me ha tocado ver adolescentes que tienen que llevar lonche a la escuela. Algo tan simple como eso. ¿Por qué? Porque es parte de su proceso de recuperación. Y eso, de alguna manera, implica una gran pérdida a su individualidad, porque les da vergüenza, no les gusta. No les gusta que otros los vean, sienten que todas las miradas están encima de ellos.
y quisieran no hacerlo. Y en esos momentos odian el proceso de recuperación. Pero poco a poco, con el tiempo, se van dando cuenta que vale la pena. Y por supuesto, si se recuperan, se dan cuenta que haber llevado esas semanas el lunch y que les daba muchísima vergüenza, valió la pena. Porque de otra manera, sus acciones no se hubieran alineado a la búsqueda de su recuperación. Otros tienen que dejar de hacer su deporte favorito, caminar, bailar, hacer ejercicio, incluso a veces hasta dejar de usar las escaleras. Hay gente que va a tener que usar el elevador porque el usar las escaleras es muy riesgoso. Y perder esas cosas es durísimo. Pareciera que tu vida se cae en pedazos y que ahora eres una persona que ni siquiera puede hacer lo que la mayoría de la gente común puede hacer. No es una sensación agradable. Toca rendirte de una manera muy dolorosa hasta que con los días, poco a poco entiendes qué es lo mejor, que solo así podrás sanarte. Dejas de pelear, aunque queda por un tiempo esa sensación de extraño la que fui o extraño esas actividades. En ese momento lo percibimos como un para siempre, una pérdida que nunca va a volver a ser como antes. Pero en realidad es temporal. Eso que dejaste o eso que estás poniendo en pausa, justo es eso, pausa. Volverás a encontrarte con esas cosas, pero desde un lugar distinto. También existe en ese proceso de recuperación esta comparación constante. Ellos pueden hacer X, Y, Z, pueden comer más fácil, pueden comer de todo, pueden ir a todos los lugares. De verdad, esto es recuperación, es horrible. Yo no la quiero, estoy perdiéndome de muchísimas cosas que podría estar haciendo. Incluso hay gente que tiene que dejar de ir a la escuela, etcétera. Pero en realidad, el compararte constantemente con esas personas lo único que te hace primero es hiperenfocarte en esas diferencias y ser muy injusta para ti. ¿Por qué? Porque no estás poniendo todos los parámetros en comparación, solo estás poniendo uno, lo que haces diferente y te desconecta de esas intenciones. Si te vas a comparar con alguien, compárate justamente. Esas personas no han pasado por un TCA. Esas personas tal vez no tienen desnutrición si tú la tienes. Esas personas no tienen una obsesión posiblemente o no la denotan. Esas personas no tienen la vida que tú tienes ahora. Y tú ahora estás en un proceso de recuperación valiosísimo. Te prometo que el tiempo llegará, pero por ahora lo más importante es recuperar tu vida completa. Es salir de esa jaula de cristal, es dejar de limpiarla constantemente. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que el TCA nos compara o nos hace comparar y nos manda estas ideas de ellos pueden hacer todo lo que tú no puedes hacer. Para eso quieres recuperarte, para que nada más estés aquí encerrada, para que te quiten, no sé, de bailar toda la vida. ¿Y qué vas a hacer? Va a ser horrible, te vas a morir, ya no vas a poder vivir, eso no es vida, bla, 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 etcétera. Pero si te das cuenta, meses antes de que empezaras tu recuperación, el que no te permitía llevar una vida igual a los demás era ¿quién? El TCA. Porque sí, el TCA va a usar cada artimaña que pueda para hacerte caer y hacerte creer que la única vida que puedes tener es con el TCA a su lado. Sin eso no puedes. También están los pensamientos blanco y negro, que nos dicen, nunca, siempre, serás siempre la peor, la mejor. Si haces esto, ganarás, si haces aquello, perderás. Ya sabes, estos siempre polos, constantemente vivir en los polos todo el tiempo y claro que hacen muchísimo ruido en la cabeza. Puede hacer que una persona quiera literal salir corriendo de la recuperación por el miedo de ver esas imágenes tal cual de viviendo en los polos. O voy a ser la más gorda, o voy a ser la más floja, o voy a ser la que nadie me quiere, o voy a ser la que olvidan todos porque ya no voy al equipo, o voy a ser la más burra, o no voy a tener una carrera, o voy a ser la peor madre, etcétera. Cuando en realidad el TCA solo habla por hablar. Nada
de lo que dice el TCA es cierto. Manipula los números, el tiempo, las cantidades, tus deseos para hacerte creer que si no sigues sus reglas, todo estará peor. Y luego está, tu identidad. Esa identidad que se siente, que se pierde cuando comienzas la recuperación. En mi caso, esa fue la más dura. ¿Quién sería sin esa identidad? Te cuento algo que me da ahora ternura, pero en su momento me daba mucha ansiedad. Alguien en algún lugar del mundo algún día me dedicó una canción que se llama La Flaca y literal asumí esa identidad. Y pasó el tiempo y 20 años después seguía teniendo miedo de que nadie me identificara con esa canción. ¿Es absurdo? Sí. ¿Es irreal? Sí. Pero así de fuerte era mi relación con esa etiqueta. Y luego, si ya no soy la flaca, ¿quién voy a ser? ¿Cómo les voy a explicar a todos que yo no era flaca de verdad? Que en realidad no comía y que me purgaba si lo hacía y que en realidad soy muy gorda. Gorda, 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 gorda. Eso me decía mi mente. ¿Cómo? Voy a tener que ir por todos lados explicándole, es que ya estoy gorda porque no era flaca, porque te mentía. Y claro que me atormentaba. Recuerdo que una de las cosas también muy difíciles en este proceso de pérdida era perder mi identidad gordofóbica. Ajá, porque sí, era una persona con muchas ideas gordófobas. Me resistía a pensar que era posible ser gordo y ser feliz, estar sano y no ser flojo, no ser chistoso. Ya sabes, el estereotipo. En mi mente estaba tan clavado que la verdad, primero hubo muchísima resistencia, es decir, no puedo pensar eso. He vivido toda mi vida pensando lo contrario. ¿Cómo voy a pensar algo distinto? ¿Qué van a pensar de mí? Porque constantemente es ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo les voy a explicar a las demás personas que no, que en realidad lo que yo decía de las personas gordas no era real, estaba mal y yo era una de ellas y me hice mucho daño? Solo iba a ser una mentirosa, nadie iba a creer en mí y bueno, al final la realidad es que si no te cuestionas tu propia gordofobia y la trabajas y sigues participando en esa ideología, seguirás perpetuando tu trastorno de la conducta alimentaria una y otra vez. No hay manera de recuperarte de un TCA sin que te cuestiones tu propia gordofobia. No hay manera. Y vas a tener que dejar eso también. Incluso hoy en día sigo retando condicionamientos ligados a esa gordofobia porque tienen raíces bien profundas y entre más escarbo, más encuentro. Es como cruzar un puente colgante muy angosto para llegar al otro lado y tienes muchísimas maletas contigo, ¿no? Y entonces tienes que soltar esas maletas que traes. No porque esas maletas no contengan cosas que aman, sino porque la carga que traes es muy pesada y hará que te caigas del puente. El proceso de soltar es doloroso porque con él lleva cosas que te gustan, cosas que te representan de muchas maneras. Y el dejarlas te salva la vida, pero también implica un duelo, implica caminar sin ellas. Y cuando caminas sin ella y llegas al otro lado y te das vuelta atrás, te das cuenta que pudiste salvar tu vida y que tal vez, posiblemente puedas volver a construir eso que perdiste o incluso, de una u otra manera, puedas regresar a recuperar uno por uno. Porque comenzar una vida sin eso que necesitas muchas veces dejar atrás y perder y que en tu proceso de recuperación se siente es necesario. Muchas no son para siempre, muchas veces son una pausa. Muchas veces te invitan a construirlo de otra manera, que no sean igual. O muchas veces podrás volverlas a tenerlas, pero eso sí, jamás las tendrás de la misma manera porque de ahora, ya recuperadas, las podrás disfrutar de una manera totalmente distinta. Y es que al final, aunque duele, no se trata solo de
de lo que pierdes, sino de lo que estás ganando sin darte cuenta. De verdad creo firmemente que nada pasa en la vida solo por coincidencia. Las cosas que nos pasan en la vida es porque así tenían que ser y porque son nuestros grandes maestros y son porque podemos resistirlas de una u otra manera. Tal vez el mensaje sea para mí, tal vez el mensaje sea para ti, tal vez el mensaje sea para mis hijos. Es un legado. De verdad lo creo firmemente. Y claro que a veces quisiera volver atrás, no te voy a mentir y decir, sí, quisiera cambiar muchas cosas. Porque imagínate, recuperarme hasta los 40 años, te lo dije ya, muchas cosas pude haber hecho. Sin embargo, hoy estoy aquí gracias a eso. Hoy he descubierto que hay otras maneras de vivir gracias a que un día tuve un TCA y me pude recuperar. No puede faltar la otra parte de y me pude recuperar, porque si no, nunca hubiera podido voltear atrás y darle las gracias. Siempre hubiera vivido en pérdidas constantes. Al final del camino esas pérdidas se vuelven aprendizajes y a veces son rupturas tan grandes que lo único que te queda es sanarlas, remendarlas y continuar, porque tampoco se vale que estés culpándote una y otra vez y recobrando el círculo, ya pasó. Son cicatrices que te quedan para recordarte cuál es tu testimonio y honrarlo en tu presente. Y sé que muchas veces cuando estás en el camino de la recuperación empezándolo o cuando vives en un TCA, no puedes ver lo que es estar recuperada y las dudas te invades. ¿Y si a mí no me pasa igual? ¿Y si mi historia es diferente? ¿Y si yo termino odiándome más que amándome? ¿Y si a mí? ¿Y si a mí? ¿Y si a mí? ¿Y si a mí? Pero primero que nada, te recuerdo, eso es un pensamiento distorsionado del TCA. Ya sabes, ese pensamiento que te dice que tú eres diferente, que todo el mundo sí se puede recuperar, pero que tú no, que a ti no te pasará así, que tú serás la única que no terminas amándote, que tú serás la única que no terminarás feliz. Tú, en contrario, vas a odiar haberte recuperado. Y sabes que eso es una mentira. No te pasará porque hasta el día de hoy no conozco a nadie, no uno, a nadie que una vez recuperado al 100% del TCA se arrepienta de haber dejado muchísimas cosas atrás y de todos los aprendizajes que logró a partir de su recuperación. No conozco a nadie que se arrepienta, no conozco a nadie que diga preferiría volver atrás y regresarme en mi trastorno. Si tú conoces a alguien, por favor escríbeme. Pero todas las personas que se recuperan al 100% saben que el proceso valió la pena y también honran su pasado, porque su pasado los llevó a construirse en las personas que son hoy. Mi vida, por sí mismo recuperarte de un TCA te hace fuerte, te hace compasiva, te hace vulnerable, pero no débil. Aprendes a valorar tu pasado y tu presente. A las personas que están a tu lado, aprendes a amar, a respetarte a ti y a los demás, aprendes a poner límites propios y límites externos. Y te das cuenta que en realidad el proceso de recuperación es un curso intensivo de valores vivos y aprendes a ponerlos en práctica. Tu recuperación es invaluable porque no la aplicas solo en tu proceso de tener una mejor relación con la comida del cuerpo, lo pones en práctica cada día de tu vida, aún recuperada. La recuperación de un TCA te da vida. Dejas el miedo de vivir para vivir completa. Sí, así como esa rebanada de pizza que antes te la comías y le mordías un cachito, o que solo que cortabas algo, o que solo la ponías en un papelito y la tirabas, o que te volteabas y la mordías por atrás, o que en realidad la comías escondidas. La recuperación te hace darle una mordida grande sin una vergüenza, porque comer la pizza es orgullo. Ya no tienes que esconderte. Y pongo la pizza como un ejemplo, pero comer cualquier cosa. Ya no tienes que restringirte de vivir. ¿Comprendes? El sentido de sentirte en paz contigo. Paz. Y creo que eso es lo más poderoso de la recuperación.
puedes descansar sin voces en tu cabeza, sintiéndote completa y llena por el día. Claro que va a haber días que no te sientas en paz, pero no va a ser por el TCA, va a ser porque es la vida, porque la vida es tricky, la vida es complicada, la vida tiene sus subidas y bajadas porque así es la vida, pero dejas atrás esa voz infernal que te ataca todos los días. Quiero hacer un ejercicio contigo que creo que te va a ayudar mucho. Si puedes cerrar tus ojos y te sientes cómodo y estás en un lugar seguro, por favor hazlo, si no solo oye estas palabras y deja que tu mente imagine. Primero te invito a que hagas una respiración profunda. Tal vez vamos a hacer 2 o 3 y quiero que visualices frente de ti 2 caminos. A tu izquierda hay un camino que representa todo lo que el TCA te quitó. Tiempo, experiencias, amistades, tu espontaneidad, tu dignidad. Velo. ¿Cómo se ve ese camino? ¿Qué colores tiene? Permítete mirar sin miedo, reconociendo que sí hay pérdidas y que dolieron. Respira hondo mientras observas. Simplemente mientras estás ahí observando, te invito a que digas, lo reconozco, lo honro y lo suelto. Puedes volverlo a decir. Lo reconozco, lo honro y lo suelto. Ahora gira tu mirada hacia la derecha. Ahí comienza a abrirse otro camino, el de tu recuperación. Ese camino está lleno de semillas pequeñas que has ido plantando. Tal vez una comida disfrutada, un día que fuiste más compasiva contigo, una conversación que te dio esperanza, una decisión que te acercó a tu recuperación. Visualiza esas semillas brotando. Mira cómo comienzan a crecer. Tal vez son frutos, tal vez son flores, tal vez son árboles. Observa. Incluso observa qué pasa en tu y repite. Esto es lo que estoy ganando. Esto es lo que estoy cultivando. Esto es lo que me pertenece. Esto es lo que estoy ganando. Esto es lo que estoy cultivando. Esto es lo que me pertenece. Y quédate un momento ahí. Si quieres, ponle pausa al podcast. Disfruta de ese nuevo camino. Abrazando la certeza de lo que viene puede ser mucho más grande y hermoso de lo que quedó detrás. Cuando estés lista, voltea tu mirada al frente, respira y lentamente ve sintiendo tu cuerpo, tus extremidades y abre tus ojos. Si quieres comentarle qué sentiste al ver los 2 caminos, qué viste, cuál decides. Hay certeza de que escoger la recuperación, aún con lo perdido, es mucho, mucho mejor. Así que como ese hermoso camino lleno de semillas plantadas, de esas semillas, justo, salió mi podcast. Porque no sería posible para mí estar hablando hoy, aquí, teniendo más de 100 episodios, sin que yo hubiera aceptado soltar lo que ya no podía cargar. Claro que cambiaría 1000 cosas del pasado, posiblemente, pero al final entiendo que tuvieron que estar ahí, porque eran mis aprendizajes. Y son aprendizajes que llevo y que recuerdo constantemente. Por eso me quedo con lo vivido. Y ojo, no es que celebre el TCA, porque no lo celebro. Lo que celebro es haberlo dejado atrás. Haber cruzado la jaula, haber pasado el puente y estar hoy en este camino lleno de semillas, que todavía no está germinado todo, pero hay muchas que vienen. Dejar el TCA me regresó la vida. Una vida que yo no conocía, que dejé de vivir a los 15 años y que la recuperé a los 40. Ya lo viviste. Tú también tienes o tú has tenido o estás en proceso de recuperación. Te prometo que no es el final ahí donde estás. Hay mucho esperándote allá afuera, muchísimo. Arriésgate. Al final, en serio, ¿qué puedes perder? En realidad lo único que puedes perder es el TCA. Y eso sería lo mejor que te puede pasar en la vida. Si esto te resonó, si este episodio te resonó, compártelo, mándalo a todas esas personas que creen que les puede mover, que las puede motivar, que les puede dar una certeza en ese camino.
Y te invito a que caminemos juntas en este proceso de recuperación. Si estás trabajando ya con un equipo, pero quieres igual cumplir con algunas metas que te está haciendo complicado llegar, escríbeme. Si no tienes un equipo y necesitas empezar a trabajar en tu recuperación o ya piensas que has tratado todo y que esta es tu última esperanza, escríbeme. Podemos trabajar juntas. Te mando un abrazo muy fuerte. Hey, no olvides, por favor, suscribirte eh, al podcast para que te lleguen las notificaciones cada semana y ponerle 5 estrellitas de preferencia para que más gente lo pueda oír. Gracias. Bye.